Hola, les cuento que una vez una jovencita de 17 años se decidió por sí misma que ya no había ninguna manera de obtener gozo y paz en esta vida. Así es que ella se resignó por completo y decidió irse y entrar en un convento y hacerse monja. Pero algunos días antes de entregarse, quiso salir a una gran ciudad para tener una última aventura. Mientras ella estaba sentada en una plaza de aquella gran ciudad, se le acercaron dos jóvenes con mucho entusiasmo y gozo y le contaron las buenas nuevas de Jesucristo. Al principio ella no tuvo ningún interés y les dijo: yo estoy convencida de que es imposible encontrar felicidad y por eso he decidido alejarme de este mundo. Sin embargo, estos muchachos le siguieron insistiendo y después de un rato de haber estado platicando con ella decidió y aceptó a Jesucristo como su Salvador. Ella, después de un tiempo, al contar su testimonio de esa situación, preguntó: ¿saben qué fue lo que me convenció? Después contestó ella: no fueron tanto sus palabras, porque palabras he escuchado muchas, pero sin embargo fue la manera en la que me hablaron. En sus rostros se reflejaba un gran gozo y una seguridad que tuve que reconocer que todo lo que ellos me estaban diciendo era verdad. Y ahora ese gozo es mío también. Nosotros, los cristianos, tenemos muchas razones poderosas por las cuales estamos gozosos. Por ejemplo, el hecho de que somos hijos de Dios y el saber que un día gozaremos con Jesús la victoria de la iglesia. Y estas razones debemos de compartirlas con otros para que ellos también puedan tener lo que nosotros tenemos. Este estudio es el último de la serie que hemos tenido acerca de la iglesia. Previamente hemos dado un vistazo a la perspectiva bíblica de quienes forman parte de la iglesia, también cuál es su misión y la victoria final que les espera. Para concluir con esta serie de estudios, reforzaremos algo de lo que ya hemos estudiado en esta serie sobre la iglesia. Al estudiar lo que escribió el apóstol Pablo allá en su carta a los Efesios, describiendo algunas razones por la cual la iglesia estamos gozosos. Me permitiré hacer una oración para iniciar este estudio. Oremos. Padre santo y amoroso que estás en los cielos, en la tierra, en tu lugar. Gracias, Padre, porque nos permites volver a estudiar tu santa palabra, Padre, a través de estos estudios que hemos visto de la iglesia, Padre. Te ruego, Padre, que nos ayudes a entender estos pasajes bíblicos que veremos, Padre, y que sepamos, Padre, aplicarlos a nuestra vida diaria, Padre. Y no solo eso, Padre, sino saber compartir las buenas nuevas a las personas que aún no te conocen, Padre. Ayúdanos a ser partícipes en esto, Padre. Padre, también te ruego que si hay alguien, Padre, que aún no te conoce, no ha hecho una decisión por ti, Padre, que tú toques su corazón a través de este estudio y, Padre, que ellos puedan llegar a tener un encuentro personal contigo y aceptarte como su único, suficiente Salvador de sus vidas, Padre. Te ruego, Padre Santo, que perdones nuestros muchos pecados y que nos guíes en estos momentos, Padre. Todo esto te lo ruego y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así como aquella ilustración que vimos al inicio, los cristianos, o bien pudiéramos decir la iglesia verdadera, muestra un gozo en su ser. Y el apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, nos da por lo menos 3 razones para gozarnos como cristianos. En primer lugar, les invito a pensar que estamos gozosos porque somos escogidos por Dios el Padre. Leeré lo que dice Efesios en su primer capítulo, de los versículos del 3 al 6, que dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Este pasaje comienza con las palabras de alabanza a Dios. Aquí Pablo tenía motivos suficientes para alabarle. Él
mejor que nadie, reconocía lo que era ser salvo por gracia y no por merecimiento. Según este pasaje, ¿desde cuándo nos escogió Dios? Dice allí, desde antes de la fundación del mundo. ¿Y por qué propósito o razones nos escogió Dios según los versículos 4 y 5? ¿Podrás notar por lo menos 3 razones? ¿Pudieron notar para ser santos, sin mancha y en amor? ¿Y por medio de quién nos dio todo esto? Así es, por medio de Jesucristo. Bueno, aquí se puede resaltar primero que nada el hecho de que Dios nos escogió a nosotros y no nosotros a Él. Y es algo que no está al alcance de ningún ser humano, sino solo se recibe por la gracia de Dios, por medio de Jesucristo. Y quiero resaltar el propósito de esa elección, para ser santos y sin mancha. Esa palabra de ser santos nos transmite la idea de ser diferentes o de algún tipo de separación. Esto es ser diferentes en las cosas ordinarias. Entonces, todo ser humano que se entregue al Señor y como verdadero cristiano debe ser diferente a alguien que no es cristiano. Y ese es el propósito de Dios al escogerlo. Y aquí cabría la pregunta si nuestra vida cristiana en realidad demuestra un estilo de vida diferente a los que no conocen de Cristo, aunque estemos viviendo en este mundo. ¿Ustedes qué creen? En realidad, los cristianos deberíamos de ser identificables en este mundo por nuestro parecido a Cristo. Y eso es porque no estamos para satisfacer lo que agrada al mundo, sino más bien estamos para agradar a Dios. Y aparte, Dios nos eligió para servirle y para alabarle. Y eso podría ser a través de muchos medios. Por ejemplo, servirle en algunos ministerios o por medio de nuestros diversos dones espirituales y talentos. Y para esa clase de vida, Dios nos ha adoptado. Fíjense, el apóstol Pablo vivía en un ambiente romano. Y en esa cultura, alguien que había sido adoptado por una familia llegaba a tener todos los derechos de ser un hijo legítimo de aquella nueva familia. Pero también de esa misma manera perdía todos sus derechos a la familia vieja. De una manera legalmente hablando, era considerado una persona totalmente nueva. Y si esa persona que fue adoptada por la nueva familia tenía alguna deuda o un problema con su familia vieja, todo eso quedaba cancelado por completo y era como que si nunca había existido. De esa misma manera somos escogidos por el Padre y por eso es razón de alabarle, así como Pablo lo hacía, y debemos de alabarlo todos los días de nuestra vida y es razón suficiente para estar gozosos. Pero ahora les invito a pensar en una segunda razón por la cual la iglesia o nosotros los cristianos debemos de estar gozosos. Y esto es porque somos redimidos por el Hijo. Veamos lo que dicen ahora los versículos del 7 al 12, que dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Bueno, ya hemos visto cómo hemos sido adoptados por nuestro Padre Dios con propósitos muy especiales. Pero según este pasaje podemos ver que esa adopción nunca hubiera sido posible si Jesucristo no hubiera estado dispuesto a morir por nosotros. Veamos un poco más a fondo los detalles de su sacrificio. Según el versículo 7, nos habla de todo lo que hemos conseguido por la sangre de Cristo. ¿Cuáles beneficios podrás notar allí? Ahí en esos versículos podrás notar redención y perdón de pecados, ¿verdad? ¿Qué será esa palabra de redención? Bueno, les diré que esa palabra de redención o redimir se usaba para designar el precio pagado por el rescate
de un prisionero o un esclavo. Esa palabra nos da la idea de librar a alguien de la pena de muerte o de una situación en la cual un hombre no podía salirse. Entonces, eso nos da a entender que es la idea de convertir algo que era malo en algo bueno. Y esa redención a través de Cristo nos viene a mostrar el amor de Dios. Esto nos enseña que Dios nos ama y no nos odia. No tiene un deseo de castigarnos por nuestros pecados, sino más bien que Él tiene un deseo de que seamos perdonados. Y por medio del Señor Jesucristo y su sacrificio nos perdona por amor y además nos libra de la consecuencia del pecado. Y esto no deja ningún lugar a dudas de que el hombre en sí puede hacer algo por sí mismo para obtener ese perdón de pecados. Y según el versículo 8 podrás ver que Jesús nos provee de toda sabiduría e inteligencia. ¿Qué crees que significa que nos dé toda sabiduría e inteligencia? Sabiduría aquí se refiere a darnos el conocimiento de todas las cosas eternas. Y la inteligencia aquí se refiere a darnos el conocimiento práctico de cómo lidiar con todas las situaciones que se presentan en nuestras vidas diariamente. Y según los versículos del 9 al 11, vemos en detalle el plan completo de Dios. ¿Podrás notar cuál es el plan de Dios en este pasaje? Dice ahí que Cristo también nos dio a conocer el misterio de su voluntad, que se refiere o consiste en que también el Evangelio sea conocido por los gentiles y no solo sea algo para los judíos, pues le escribía a los efesios en esta carta. Y la voluntad de Dios aquí en este pasaje está claro de que no quiere que seamos un mundo dividido, sino más bien seamos un mundo unido en el Señor. Y además hemos sido herencia de Cristo, para que en nuestra vida podamos alabar al Señor por la grandeza de sus obras, la cual es una razón muy grande para estar gozosos. Finalmente, Pablo nos enseña otro motivo por estar gozosos como iglesia, y esto es porque estamos sellados por el Espíritu Santo. Leamos lo que dice en los versículos 13 y 14, que dice: En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. En estas dos secciones anteriores, Pablo nos había hablado del Padre y del Hijo, pero ahora en estos versículos nos presenta al Espíritu Santo y qué parte tiene en el plan redentor. El Espíritu Santo nos ha sellado tras creer en Jesucristo. Este sello es una garantía y una promesa. La garantía nos protege para que lleguemos intactos ante Dios. Y esto nos enseña que una vez que hayamos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador y obtenemos la salvación es permanente y no se pierde. El sello del Espíritu Santo nos asegura que pertenecemos a Dios, pero también es una promesa de la herencia que tendremos como hijos de Dios. En este pasaje Pablo menciona las arras, lo cual en ese entonces era el primer pago que se hacía en una compra, y al final de cuentas garantizaba la formalidad de un trato que ya se había hecho. Y también eso aseguraba que al final del tiempo fijado se pagaría en totalidad toda la deuda. Quizá en nuestros tiempos sería lo mismo cuando uno compra un celular nuevo o un carro, o quizá podría ser hasta una casa que se compra a crédito y sería ese primer pago. Pero en nuestro caso cristiano, en términos espirituales, el Espíritu Santo es la garantía también de lo que Dios pagará por completo, los cuales son sus promesas hacia nosotros al haberlo aceptado. Esta promesa es la de la herencia que tenemos como hijos de Dios. Y aunque nosotros ya tenemos muchas razones para estar gozosos de las bendiciones que tenemos y que nos da, al fin de cuentas y al fin de los tiempos, gozaremos aún más de cosas que ahora ni siquiera podemos imaginar. Algo increíble que nos espera en el cielo. Dios nos ha dado el Espíritu Santo, una persona quien vivirá con nosotros todo el tiempo. Y nos recuerda en nuestros momentos difíciles o momentos de debilidad que tenemos un tesoro incomparable y de incomparables bendiciones espirituales. Y aparte es un lugar que será bellísimo, que ni siquiera podemos describir y que espera nuestra llegada.
Como dice Pablo en el versículo 6, 12 y 14, al final, después de haber mencionado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, también nosotros digamos esas palabras que dice, para alabanza de su gloria. En conclusión, ser hijos de Dios es un gran privilegio. Es ser un privilegio de gozarnos desde ahora y que gozaremos mucho más en el futuro. Mientras tanto, debemos de seguir adelante, hablándole a otros de la oportunidad que ellos también tienen de llegar a ser hijos herederos de Dios. Y ahora que has visto los diversos perfiles de la Iglesia de Jesucristo, ¿qué dirías que son algunas características de los verdaderos miembros de la Iglesia? ¿Y cómo explicarías lo que es la misión de la Iglesia? Y finalmente, ¿qué entiendes acerca de la victoria final de la Iglesia? Ahora, piensa si harías fielmente lo que hicieron aquellos muchachos de la historia que vimos al inicio, cumpliendo fielmente la obra misionera de la Iglesia y de tu vida personal. ¿Lo harás? Espero que así sea, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre santo y amoroso que estás en los cielos, en la tierra, en tu lugar. Gracias, Padre, porque nos has permitido tener este estudio bíblico, Padre, y porque nos has enseñado muchas cosas, Padre, a través de esta serie de estudios sobre la Iglesia, Padre. Ayúdanos, Padre, a saber, Padre, aplicar, Padre, todos estos principios a nuestra vida cristiana, Padre. Y, Padre, saber testificar, Padre, en este mundo que no te conoce, Padre. Ayúdanos a ser prácticos en esto, Padre. Guíanos con tu Espíritu Santo, Padre. Y, Padre, si hay alguien, Padre, que ha escuchado este mensaje y que aún no ha hecho una decisión personal por Jesucristo, Padre, que tú toques su corazón, Padre, para que ellos conozcan de la salvación que tú ofreces, Padre. Padre, te ruego, Padre, que tú continúes con nosotros, Padre. Ayúdanos en nuestro diario vivir, Padre, y en nuestro continuo crecimiento espiritual, Padre. Te ruego, Padre, pues, por el perdón de nuestros pecados. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga muchísimo y les guarde. Nos vemos en la próxima. Mira esto. Esta cuerda representa tu vida de existencia. Imagina que esta cuerda corre y corre y corre y nunca termina. Esta parte amarilla representa tu vida o tus años aquí en la tierra. Y esto negro representa lo que sigue después de esta vida en la tierra. Y muchas veces nos enfocamos en detallitos, en esta pequeña porción que en cualquier momento podrá terminar y que no tienen mucho valor. Pero una decisión determinará cómo viviremos esta eternidad después de que acabe nuestra vida aquí en la tierra. Tomemos pues la mejor decisión de aceptar a Cristo en nuestro corazón, lo cual determinará y nos preparará para nuestro encuentro con